Le damos la bienvenida desde Cajamarca al señor José Luis Medina. Él es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, señor Medina. Siempre es un gusto dialogar con usted. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hace unos días usted señalaba que para impulsar la competitividad en el sector agrícola en Cajamarca es necesario, se requiere garantizar el acceso al agua, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta, ¿no? Actualmente, ¿qué porcentaje de tierra de Cajamarca carecen de riego, es decir, carecen de agua en el agro? Sí, efectivamente, recordemos que el caso de Cajamarca como región, cerca del 67% de la población vive en la zona rural. Y eso implica que el sector rural es el donde más limitaciones también viene teniendo en el caso del acceso al agua como elemento fundamental para generar su principal actividad económica, que es el sector agropecuario. Entonces, bajo ese enfoque, bajo ese marco, todos diríamos que el sector agropecuario es la fuente principal y necesita el recurso hídrico para poder potenciar. En el caso, si hablamos nosotros en cifras para la región Cajamarca, el porcentaje de servicio agrícola, por ejemplo, sin riego, estamos hablando de cerca del 76.3%, según el último censo agropecuario. Esto no ha cambiado porque el último censo agropecuario dado ya desde hace 10 años atrás, pero con información última del Midagri, se ha determinado que hay un porcentaje sumamente importante que está bajo una superficie agrícola sin riego. Entonces estamos hablando de algo de 520,000 hectáreas y esa es una cifra muy relevante. Y de este porcentaje, gran parte, cerca del 60%, son áreas que en realidad tienen sistema de riego, pero en mal estado. Entonces, todo indica que hay una preocupación y sobre todo se necesita intervención del sector público y también con apoyo de parte privada para poder potenciar y mejorar el tema del acceso de los sistemas agrícolas al tema del agua. Ahora, otro tema que Cajamarca adolece es la falta de infraestructura de riego, ¿no? Porque sin Sí, esto, naturalmente, no podemos aplicar lo que se llama el almacenaje del agua, lo que se llama la siembra y cosecha. siempre cosecha de agua, que es un aspecto fundamental que al menos ahora el actual gobierno regional está trabajando en ello. El caso de Cajamarca tiene su peculiaridad por el hecho mismo de que siempre se ha visto el tema de represar, de almacenar el agua, de sembrar o cosechar el agua de la parte media, de la cuenca media hacia abajo, ¿no? Es decir, cuenca media baja. Es decir, por ejemplo, en Cajamarca, 2.000 metros hacia abajo, el gobierno central y gobiernos regionales y quizá también los gobiernos locales han tratado de poder almacenar, como el caso del gallito ciego, hacer otro tipo de represamientos, que eso va a ayudar definitivamente a la productividad del sector agropecuario. Y eso implica que ha habido algunos apoyos de parte del gobierno central también para un poco incrementar esta productividad y llegar un poco a la industrialización del sector agrícola, cosa que en realidad es mínimo, pero ha tenido esa perspectiva. Sin embargo, no olvidemos que Cajamarca también tiene muchas zonas, gran parte de la zona se encuentra, o de la población y de la actividad agrícola, se encuentra en la cuenca media alta. Estamos hablando sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa población prácticamente no ha tenido un acceso y un aprovechamiento efectivo de parte del gobierno central para poder impulsar represamientos, almacenamiento, cosecha de agua, como se dice. Se ha quedado el abandono y lo que se ha dado a estos sectores más bien son programas sociales, ¿no? Es decir, la cuenca media baja, agroindustria, ¿no? Riego tecnificado, almacenamiento, cosecha de agua, y cuenca media alta lo ha dado programas sociales, pero no se le ha dado el recurso fundamental para enseñar a producir y darle, incrementar el tema de la productividad en estas zonas, que son las zonas que no hay que olvidar, las más ineficientes y las que tienen los mayores niveles de anemia, de tensión crónica infantil y los problemas, por ejemplo, en el caso de la pobreza, que se encuentran en estos niveles. Ahora, usted decía algo interesante, ¿no? Que no solamente para el mejoramiento de infraestructura, para el mejoramiento de contar
con todos los recursos para impulsar el agro. No solamente se requiere el aspecto de la inversión pública, sino también de la inversión privada. ¿Por qué no aprovechar esas potencialidades que se presentan en muchos casos para poder contar con estos recursos? No olvidemos que en la región Cajamarca tenemos grandes empresas también, cerca del 15-20%, según el Banco Central Reserva, del sector empresarial son grandes empresas. Entonces eso nos indica que el sector empresarial y sobre todo la gran empresa puede ser un aliado estratégico para promover este tipo de inversiones. Sin embargo, por ser inversión públicas y servicios en realidad públicos y un derecho, ojo, el acceso al agua, no solo para el consumo humano, sino también para la agricultura, para las actividades económicas, tendría que haber toda una estrategia de relacionamiento, de articulación de parte del gobierno regional, del gobierno central y los gobiernos locales, a poder jalarlo a la empresa también para ser socios e impulsar grandes represamientos o estos programas que se viene impulsando desde algunos años, pero efectivamente desde este año, por ejemplo, con el caso del gobierno regional, para poder aprovechar mucho mejor el recurso hídrico, que eso es una de las grandes dificultades y debilidades que tiene la región. Entonces creemos que, por ejemplo, el tema de grandes reempresas aquí en Cajamarca es necesario la intervención del sector privado, el apoyo del sector privado, pero tiene que haber una estrategia de intervención. Lamentablemente, los gobiernos no lo ven tanto así, sino lo ven como algo sustituto o algo que puede perjudicar desde el punto de vista político, incluso cuando se quiere trabajar con grandes empresas. Entonces, eso no está bien si nosotros pensamos en el desarrollo. En el caso del desarrollo territorial, todos están involucrados porque todos participan y son parte del territorio, del desarrollo. Y eso tiene que dar la mirada a las autoridades y los gobiernos que están ahora administrando, gestionando el territorio. Interesante la reflexión que usted plantea. Recientemente ha tenido lugar Perumín 36 en Arequipa, con la presencia de importantes sectores vinculados a la minería, ¿no? Y allí se ha logrado establecer la necesidad de impulsar estos grandes proyectos, pero a su vez de la compatibilidad que existe entre minería y agricultura cuando se actúa con responsabilidad. Entonces hay experiencias en el mundo y hay experiencias también en nuestro país, el caso de Porcón, que puede establecer justamente esa necesidad de seguir impulsando estos grandes proyectos, ¿no? Sí, tengamos que si nos centramos en el caso de la minería, el sector minero en el caso de Cajamarca y en gran parte del país no se va a ir los próximos 50 o 100 años, ¿no? Entonces, si es así, es un actor que está dentro del territorio. Lo que tienen que hacer los gobiernos es acercarse a ellos, o en todo caso al revés, las empresas también acercarse a esos gobiernos y juntos trabajar. Y tienen que sacar provecho, lo digo término provecho, de repente no es el término, pero más adecuado en todo caso es de poder llegar al sector empresarial y tratar de utilizar también los recursos y todos los esfuerzos y redes que tiene el sector privado para poder impulsar proyectos de impacto. No olvidemos que el sector público es el que genera condiciones para incrementar y dar riqueza a la población. Y es el sector privado el que genera la riqueza. Y es el sector privado el que genera empleo, genera trabajo, el que genera inversiones. Entonces, el sector público en realidad solo genera las condiciones para generar inversión privada, para generar riqueza e incrementar empleo. No es un centro de empleos el sector público. Entonces, lo que tiene que hacerse es aliarse, generar complementariedades entre ambos. Y en el caso de la minería, pues claro, es verdad, ha habido cierta irresponsabilidad de ciertos aspectos en el sector minero, ¿no? No se ha generado una especie también de una actividad productiva que compatibilice con las otras actividades y sobre todo que esté alineado al tema de la sostenibilidad económica, ambiental, pero sí se puede en realidad cuando trabajan en conjunto poder dar esa sostenibilidad tanto económica, ambiental, social, incluso cultural, que también se está hablando últimamente. Entonces, para poder trabajar en conjunto y de esa manera hacer que estas actividades puedan convivir de una manera adecuada, como lo han hecho no solo en el país, en otros países, sino en cualquier otro país desarrollado rico en recursos naturales, como Australia, Botswana, Noruega, sino es que hay un tema muy importante ahí. Hay una educación, personas más cualificadas, hay
tecnología, hay mayor inversión pública-privada, tenemos una mejor visión, las autoridades están más preparadas. Entonces, aquí todavía tenemos muchos problemas educativos, políticos, sociales, económicos, ambientales que resolver, ¿no? Muy bien, señor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Como siempre, muy agradecido por su atención con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, señor. Muy amable. Buenos días, muchas gracias. Conversamos desde Cajamarca con el decano del Colegio de Economistas de dicha circunscripción, don José Luis Medina.